Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este curso de filosofía de la educación. He visto la lista de los inscritos y me da un gusto enorme de veras poder coincidir de nuevo con ustedes. Ya nos conocemos todos, no hacemos por tanto un foro de presentación, ya todos somos conocidos, pero con mucha alegría de coincidir de nuevo con ustedes. En este espacio de educación, pensando desde el ámbito de la filosofía a la educación misma. Y el ámbito de la filosofía no es nada más el ámbito de lo abstracto. La filosofía no se mueve solamente por las deducciones que vamos haciendo, no es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia en la que lo actual siempre viene volviendo a presentar los problemas que ya son viejos. El problema del hombre, el problema de la sociedad, el problema de la política, el problema del ser, el problema de la verdad, el problema de la belleza, etcétera. Ahora nos toca el problema de la educación, pero el problema de la educación es un problema primeramente antropológico, ¿no? De hecho, el hombre no es simplemente educable como algo que es maleable y que se hace y se le imponen contornos, ¿no? Sino que, como dice Octavio Fouillat, es educando, como en, como en gerundio, ¿no? Educando. Y siempre se está educando, por lo tanto, también en este espacio en el que uno reflexiona sobre la educación, pues uno se está educando. Eh, bueno, la importancia de este curso de filosofía de la educación va un poco por ahí, porque es como estar pensando siempre lo que nos está ocurriendo cada vez que pensamos, cada vez que nos ponemos en acto, cada vez que decidimos, que discernimos, nos estamos educando y por lo tanto es estar pensando en realidad al fondo sobre lo que nos está ocurriendo. Dice Kant, decía Kant que solo por la educación el hombre llega a ser hombre. Entonces, desde luego que la educación es un problema antropológico, quizás uno de los más importantes problemas antropológicos, ¿no? No llega el hombre a ser hombre sino por la educación, frase que repitió San Juan Pablo II cuando estuvo ante la UNESCO, por ahí del 90, no me acuerdo. Eh, Píndaro decía, no basta con hacer hombres, es necesario llegar a serlos. Quiere decir que la educación también es un proceso en el que le llega al hombre el ser del hombre, o sea, que los condicionamientos y las posibilidades biológicas no agotan, solamente inician lo que el hombre es. Un pequeño tiene en semilla todo lo que es, cuando nace, desde que es puesto en la cuna, pero es necesario que se desarrolle todo eso que es, de manera que en la educación, por la educación, llega el hombre a ser hombre, ¿no? Por eso es tan importante la filosofía de la educación. La filosofía de la educación, además, eh, es un problema para la propia filosofía, porque es una de estas disciplinas filosóficas en las que están en la línea divisoria entre la filosofía teórica, que podemos llamar, y la filosofía práctica. Hay filosofía teórica, hay disciplinas filosóficas que son específicamente teóricas, como la ontología, como la metafísica, como la lógica, la epistemología. Hay disciplinas, sin embargo, que también son prácticas, y aun y cuando la actividad filosófica es originalmente desinteresada, en las filosofías prácticas importa, importa algo de la praxis. Entonces la filosofía de la educación está en esta línea, porque la filosofía de la educación no es una disciplina
que dialoga con otras disciplinas que se dedican en la praxis a la educación, ¿no? Porque la filosofía de la educación se pregunta ¿qué es la educación? ¿Por qué es la educación? Hasta este punto podemos decir que es una disciplina con un impacto teórico, pero también se pregunta por los quiénes de la educación, los dónde de la educación, los cómo de la educación, los métodos, los fundamentos, los fundamentos que sirven a la práctica educativa, esto que llamamos teorías educativas, y no puede estar exenta tampoco de otras disciplinas. Voltea a verlas, les pregunta, las cuestiona y las interroga, y también les pide su parecer a otras disciplinas que no son filosóficas, pero que tienen que ver con la educación, como la pedagogía o la didáctica, etcétera, ¿no? Entonces está en esta línea, por eso era necesario que filosofía de la educación estuviera en este punto no antes de su formación filosófica, ¿no? Antes están todas las bases teóricas y ahora enfrentamos un problema que se ve que tiene connotaciones fuertemente prácticas. O sea, la educación es un acto, ¿no? O una serie de actos, un proceso, pues, pero es algo que se hace, no es algo que se piensa. No es algo que se decide en el escritorio, como es esta confrontación entre pedagogos, por ejemplo, y docentes, ¿no? El pedagogo está en el escritorio, el docente está en el aula. La educación está en todos lados, o sea, está en el pedagogo y está en el docente. Y otra cosa importante por la cual nos interesa filosofía de la educación es porque muy probablemente casi podíamos apostar que cada uno de ustedes terminará en algún momento siendo docente. Entonces, filosofía de la educación está asociada, por supuesto, también a la docencia, aunque no veremos las implicaciones que ello tiene, ¿no? Pero sus fundamentos son importantes. Bueno, entonces el curso, nuestro curso, queridas, queridos, está conformado por 5 unidades, como pueden ver bien ya en la estructura del curso. Esas 5 unidades son la problemática de la filosofía de la educación, la primera, que es educar, la segunda, la sociología de la educación como un punto de confrontación entre una manera determinada de ver la educación, como es el ámbito, digamos, de la educación humanista y también en general de la filosofía, y por otro lado, el de la sociología, que analiza más bien el fenómeno en la sociedad y además le impone propósitos sociales a la educación, normalmente, aunque esto puede ser una generalización inadecuada. Después veremos algunos ejemplos de teorías educativas clásicas, las más importantes, tales como la escuela nueva, Montessori, la educación de la democrática, bueno, algunas de estas escuelas. Y finalmente pensaremos para el cierre en el filósofo de la educación y su papel actual. Digamos que esa sería nuestro temario. Son 5 unidades con bastantes ejercicios, bastantes actividades. No son difíciles, son lecturas y videos bastante accesibles, me parece. Pero en tiempo sí van a tener que invertir, eh, o sea, como son varias actividades, se necesitará pues dedicarles su tiempo, ¿no? Aunque no son actividades elaboradas, pero son bastantes. Por ejemplo para la actividad, para la unidad 1, problemática de la filosofía de la educación, tenemos 5 actividades. Para la unidad 2, que es educar, tenemos también 5 actividades, pero para la sociología de la educación, por ejemplo, tenemos 8 actividades, ¿no? Este,
son 5 unidades, por lo tanto no es una unidad por semana, entonces no es que van a ser las 8 actividades en una sola semana, pero lo que quiero decir es que sí son más de 3 actividades por semana las que tendremos, incluyendo foros, y son actividades muy sencillas de responder preguntas y sobre todo actividades de reflexión. ¿Cómo he pensado y he colocado el recorrido de estas actividades? Lo he pensado como una especie de recorrido reflexivo dialógico, entendiendo dialógico como esta imagen de Hegel, donde tenemos una tesis, una idea general, a la cual después adviene una antítesis que le contradice, y entre las dos se forma una nueva idea distinta que es una síntesis y que contiene tanto algo de la tesis como algo de la antítesis, ¿no? Pero es distinta de ambas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el recorrido sea dialógico quiere decir que las actividades, que los materiales irán dialogando con los materiales irán dialogando con los materiales, y de repente un material de acá va a llamar a un material de acá, y lo va a traer y lo va a colocar para decir, esta idea estaba allá, mira, aquí nos sirve para explicarnos tal y cual cosa, ¿no? Eso significa más o menos que sea un recorrido dialógico. Por lo tanto, hay que intentar tener en cuenta los materiales, o sea, no será que tenemos un material, lo leemos, hacemos su actividad y lo cerramos, sino que ese material lo dejaremos abierto para que cuando acá sea evocado, podamos referirnos a él. Por lo tanto, les recomiendo que mientras van leyendo, vayan también eh, subrayando, tomando notas que puedan referir con facilidad en momentos posteriores del curso, ¿no? Bueno, pues sin más, les dejo ahí los materiales, la antología. Hay dos antologías, la antología de textos, digamos, y también he colocado la antología de ejercicios. Con esa antología de ejercicios incluso se puedan dar la idea de los ejercicios que realizaremos durante el curso. Una cosa más, las semanas están organizadas en la plataforma de una manera ligeramente distinta, están organizadas igual, pero no se podrá acceder a las actividades posteriores si antes no se realizan las primeras. Las actividades primeras van dando espacio a que las que siguen se puedan ir abriendo. No se podrá ver, por lo tanto, toda la semana en una sola vista, verán solamente las carpetas que hay, la vista previa, digamos, pero no podrán acceder a las actividades posteriores si no se realizan las primeras. Y esto es también para dar no solo la sensación, sino para facilitar esta idea de recorrido que les invito a que realicemos. Bueno, les dejo mi saludo y estamos en contacto. Una última cosa, perdón. Videoconferencias tendremos 3 y serán en las semanas pares, es decir, la segunda, la cuarta y la sexta, para que vayan anotando las fechas. Saludos.